mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Aleluya. Vamos a decirle: conozco que todo lo puedes. Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Sí, Señor Jesús. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem, Shalom Ubrajot. Reciban un cordial saludo y una bienvenida a este estudio, un nuevo estudio que vamos a iniciar en el día de hoy. Vamos a estar estudiando el libro de Job, un libro muy maravilloso. Sé que vamos a aprender muchas cosas en este libro, y en esta noche quiero que oremos antes de iniciar con todo este conocimiento que el Padre me ha permitido tener de este libro después de muchas consultas, de mucha lectura, y que quiero pues compartir con todos ustedes todas las reflexiones que el Padre Eterno me ha permitido tener. Y vamos a ir viendo cada uno de los pasajes capítulo por capítulo, como lo hemos venido haciendo con todos los libros que hemos venido estudiando. Así que en esta noche te invito a que te prepares con tu Biblia para que me acompañes a ir mirando verso por verso y ir analizando todo lo que el Señor nos está mostrando. Entonces, antes de iniciar, vamos a
a orar, a darle gracias al Señor por este espacio, por este momento. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos en esta noche, te exaltamos, te adoramos a ti, Señor. Gracias por este espacio, gracias por este momento. Tú eres bueno, Señor, y grande en misericordia. En esta hora colocamos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Padre eterno, que nos enseñes cada día a poder obedecerte, a ser fieles a ti, Señor. En tus manos encomendamos nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Padre, oramos, llamado por nuestras familias. Te pedimos, Señor, que les bendigas, que les guardes, que les cuides, que tengas misericordia, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Provéeles todo lo que ellos necesiten conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad de rellamado. Gracias te damos, Señor. Confiamos en que tú tienes cuidado de nuestra familia, rellamado. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos en la fe, Señor, por mis hermanos de la Quejilá. Padre eterno, bendíceles, guárdales, cuídales, escucha rellamado sus oraciones, su clamor, esa búsqueda, Señor, que ellos hacen para contigo. Permite, Señor, que ellos puedan aferrarse cada vez más a tu palabra, Señor. Ayúdales. Permite, Señor, que ellos puedan fortalecerse, Señor, en tu presencia, con tu palabra, Rey amado, y que ellos puedan ver tu gloria manifestada en sus vidas, Señor. Bendice también la vida de nuestro pastor, bendice a su familia. Señor, ayúdale, fortalécele, derrama sabiduría y entendimiento sobre su vida. Guíalo, Señor, en todo momento, Padre eterno. Te pido, Señor, que seas tú ayudándole, Señor, derramando fuerzas, Señor, tanto físicas como espirituales sobre su vida, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. En esta hora colocamos esta ciudad de Cartagena en tus manos, Señor. Colocamos nuestro país, sus gobernantes, Señor, cada alcalde, Padre celestial, nuestro presidente, Señor, en tus manos están, Señor. Derrama de tu entendimiento, de tu sabiduría, de tu temor, sobre todo, Señor, en sus corazones, para que puedan tomar decisiones correctas, Señor, para que este país, Señor, pueda seguir adelante, Señor, en el temor tuyo. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento, por este espacio. Sé tú, Señor, extendiendo tu mano, Padre eterno, y extendiendo de tu misericordia sobre todas aquellas personas, Padre, que siguen, Padre celestial, padeciendo a causa de todos los estragos del invierno, Señor. Padre eterno, te pido, Señor, por las personas que están en la isla de Providencia, Señor, en San Andrés. Ten misericordia, Padre, y que todas esas personas puedan ver tu mano poderosa actuando en medio de la necesidad. Y permite, Señor, que este sea un momento adecuado, Señor, un momento propicio para que todos ellos clamen a ti y te busquen, Señor. Padre, gracias te damos por este momento. Te bendecimos, te honramos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, de nuestro Salvador, Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a iniciar este estudio de este libro de Job, un libro que vamos a estar mirando muchas cosas, así que ahí donde estás te invito a que me acompañes, en toda esta información que vamos a estar compartiendo y todo lo que vamos a estar mirando de este maravilloso libro. Entonces, mi amado hermano, te invito a que abras tu Biblia ahí donde estás y que podamos juntos comenzar a escudriñar este libro parte por parte. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a iniciar con una introducción de este libro antes de ir al capítulo número 1, que lo he denominado Un hombre temeroso de Dios, del Señor, del Padre eterno, y su inesperada calamidad. Vamos a ver a este hombre que en su momento fue probado y vamos a ver todos los detalles de su vida y todo lo que sucedió en ese momento. Vamos a iniciar primeramente con una introducción de este libro. Vamos a ver primeramente el nombre del libro de Job, que en hebreo es Iob, que significa odiado.
un nombre muy particular y un significado muy particular, odiado. También con respecto a este libro, dentro de las consultas me encontré que es el primero de los 5 libros llamados poéticos y sapiensales de sabiduría. Con respecto al autor, allí algunos dicen que fue Eliú, el cuarto amigo de Job, aunque no se sabe exactamente quién es el autor de Job, pero hay algunos estudiosos que dicen que fue Eliú, el cuarto amigo de Job. Hay otras personas que dicen que fue Salomón por el género literario, en este caso la poesía, y por la similitud de algunos pasajes del libro de Proverbios. Ahí cuando estemos avanzando en este libro y comparándolo sobre todo con el libro de Proverbios capítulo 8, vamos a ver algunas similitudes, y debido a esto algunos dicen que fue Salomón quien escribe todo este libro, teniendo presente pues toda la sabiduría que el Señor le había dado a Salomón, y teniendo en cuenta que este es uno de los libros poéticos y que tienen que ver con sabiduría, pues lo mencionan a él como uno de los posibles autores de este libro de Job. Ahora, la tradición judía, la mayoría de ellos dice que fue Moisés, mencionan a Moisés, pero la minoría piensan que fue el mismo Job, que él escribió este libro después de haber sido sanado, después de haber pasado todos estos momentos, toda esta prueba que tuvo que vivir. Entonces ellos dicen que fue Job. Con relación a los tiempos de la historia, parece ser, según las consultas, esta historia es la misma época de los patriarcas, pues se dice que Job fue contemporáneo con Abraham, Isaac y Jacob en los años aproximadamente 2100 y 1900 antes de nuestro Señor Yeshua. Como libro, mirándolo ya desde el punto de vista como libro, se dice que universalmente, a nivel mundial, el libro de Job es una joya, no solo porque pertenece a la Biblia, y esta Biblia también es llamada como palabra de Dios, sino por su género literario. Se dice que es el género literario poético y sapiensal de sabiduría, es un género literario muy llamativo. Además, se dice que Job vivió aproximadamente 210 años, aunque el libro directamente no lo dice, pero sí dice que después de los padecimientos Job vivió 140 años más, y algunos, sacando algunas conclusiones, dicen que pudo haber llegado a los 210 años. Entonces, a manera de introducción, mis amados hermanos, este es lo que podemos ver, detalles de este libro de Job. Y entonces vamos a estudiar un libro que tiene una historia que nadie quisiera vivir. Creo que todos nosotros desearíamos no tener que padecer ninguna enfermedad, ninguna dolencia, no tener que padecer ningún momento de escasez, no tener que saber lo que significa la muerte de un familiar. No quisiéramos sentir en ningún momento menosprecio o que alguien te critique la situación por la que estás pasando. Y mucho menos cuando esta crítica viene de un familiar, de una persona que tú amas entrañablemente. Eso no lo quisiéramos vivir.
Y todo esto, este personaje lo vivió en un solo paquete. Y lo más tremendo es que desde la perspectiva de Dios, del Señor, Job era un hombre justo y temeroso. Y eso es lo más tremendo de esta situación. Entonces, vamos a ver esta historia en donde sé que el Señor nos va a enseñar muchas cosas. Así que te invito a que estés allí juntamente conmigo y comenzamos a leer el capítulo número 1 de Job, iniciando por el verso número 1. Entonces vamos a iniciar en este primer verso, donde dice que hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a ver estas características que manifiesta este libro, que son importantes para todo lo que vamos a ver ahora. Dice el verso 2: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea que aquí tenía 10 hijos. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Entonces, con base a esto, vemos que Job no era cualquier persona, era una persona bastante poderosa desde el punto de vista económico. Tenía en ese tiempo el poder y todo la parte económica se manifestaba a través de ganados, de ovejas, de la cantidad que pudieran tener. Entonces parece ser que Job como que tenía más que todas las personas que habitaban en Oriente, porque dicen que era el más grande de todos los hijos de Oriente. Entonces, vamos a iniciar con el primer verso, cuando dice que hubo un hombre en la tierra de Uz. Esta tierra de Uz que se menciona aquí, no se sabe con certeza dónde queda esta ciudad, pero algunos historiadores dicen que se encontraba fuera del territorio de Israel y se cree que pertenecía al reino de Edom. Ahora, según el mismo libro de Job, Uz tenía muchos pastizales y campos de cultivo y estaba localizada cerca de un desierto. O sea, todo esto lo vamos a ver, es lo que dice el libro de Job acerca de esta tierra de Uz. Y además estaba lo suficientemente cerca de los sabeos y de los caldeos como para ser atacada. Todo esto lo vamos a mirar parte por parte y detalle por detalle. Vamos ahora a estar mirando algunos registros bíblicos con respecto a esta tierra de Uz. Vamos a mirar, dice en Lamentaciones capítulo 4, verso 21, dice: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en la tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Entonces vemos que aquí en Lamentaciones se menciona esta tierra de Uz. Ahora, esta tierra de Uz, según lo que estamos comentando, quedaba en el reino de Edom. Creo que según lo que consulté, se cree, que quedaba en ese reino de Edom. Ahora les voy a mostrar un mapa donde se supone que quedaba el reino de Edom. Entonces vamos a ver aquí el reino de Edom.
Aquí en este mapa vamos a encontrar toda esta región y Edom quedaba en esta zona. En esta zona quedaba Edom y según los historiadores y según algunos comentaristas dicen que es muy posible, no hay una certeza, no hay una seguridad, porque la verdad es que nadie sabe el sitio exacto donde quedaba, pero ellos se atreven a decir que quedaba aquí, por lo que se menciona en Lamentaciones, en esta zona de Edom, allí. Entonces, aún hasta a ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Okay. En Génesis capítulo 22, verso 20 y 21 también dice: y aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Harán. Se menciona este texto bíblico porque resulta de que algunas regiones y algunas tierras terminaban con el nombre de la persona que en algún momento gobernó esa tierra. Entonces parece ser de que este Uz fue el que gobernó esa tierra de la cual se habla, y por eso también es que se relaciona Job con el mismo tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces es algo más o menos que tiene que ver con este tiempo. Entonces también se dice que Job, como les decía, era un hombre rico e intachable, también mencionado en Ezequiel y Santiago. Y Job era un hombre de integridad espiritual y moral. Esto lo hace destacar el autor en estos primeros versos, pero que también más adelante vamos a ver que el mismo Señor resalta esa integridad de Job. Después vamos a ver que, teniendo en cuenta todo esto, aún desde el principio, la palabra nos indica que Job no sufrió o no le iba a pasar todo lo que pudo pasarle por causa del pecado. En ningún momento las cosas se dieron por él haber pecado. En el Antiguo Testamento, o mejor conocido como Tanakh, el temor es una cualidad básica en la persona que adora y sirve al Señor de manera apropiada, y sobre todo que reconoce quién es el Señor. Entonces, antes de seguir con todo este estudio, quiero que tengamos presente algunos textos en la palabra que nos hablan acerca del temor, porque también quiero que veamos todo el contexto cuando la palabra del Señor dice que Job era temeroso del Señor. Quiero que lo veamos. Entonces vamos a ver algunos textos bíblicos con relación a esta parte de cuando dice temeroso de Dios, temeroso del Señor. Como les decía, el temor es una cualidad básica de toda persona que adora, que sirve, que está ahí con el Señor de manera apropiada, y siempre va a reconocer al Señor, va a reconocer quién es Él, va a adorarle y va a reconocer esa dependencia que tiene del Señor. Entonces en Éxodo capítulo 20 del 18 al 20 dice así: y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Entonces vemos aquí
cuán importante es el temor del Señor en aquellas personas que lo buscan. ¿Por qué? Porque este temor que permanece en nosotros nos va a ayudar a no pecar, a no desobedecerle, sino que nos mantiene allí aferrados a Él, adorándole y reconociendo lo que es Él. Entonces, veamos otros textos. En el mismo libro de Job, más adelante, cuando ya estemos bastante avanzados, vamos a encontrarnos un texto de Job que dice: del norte viene dorado esplendor, majestad impresionante alrededor de Dios. Es el Todopoderoso, no le podemos alcanzar. Él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. Por eso le temen los hombres. Él no estima a ninguno que se cree sabio de corazón. El temor a Dios está en una persona que vive conforme a la luz de tal conocimiento. El temor al Señor es comunicado por su palabra. Miren todo lo que dice Job con respecto a lo que es el Señor. Y dice: por eso le temen los hombres, por lo que es el Señor. Él es todopoderoso. Y todo ese poder de esta deidad, de este Señor, a nuestro Adonai, causa temor en nosotros, por un temor que está direccionado por el amor que Él nos tiene a nosotros. Entonces el temor de Dios está en una persona que vive conforme a la luz del conocimiento y el temor del Señor. Y esto es comunicado a través de su palabra. Miren lo que dice Deuteronomio 17, del 18 al 19, dice: y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Esto era en el momento en que se nombraba un nuevo rey en Israel, en el pueblo del Señor. Él tenía que hacerse una copia de toda la ley, escribirla a pulso, a mano, y tenía que escribírsela para él, pero el objetivo de escribirla y de tener una copia para él era que la leyera todos los días de su vida, con el objetivo de aprender a temer al Señor su Dios. Entonces, en términos generales, cuando se habla de una persona que teme al Señor, implica todo esto. Implica estar aferrado a su palabra, implica el obedecer, implica todo esto que estamos viendo. Mire, el temor también se caracteriza por la obediencia a sus instrucciones. Y dijo al hombre, en Job también lo dice: he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. Eso lo llega a decir Job. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces vemos que a través de la obediencia nosotros manifestamos el temor hacia el Señor. Así era como lo pudo manifestar Abraham en el momento en que el Señor le pide sacrificar a Isaac, y también Job en medio de su circunstancia. A través de la obediencia nosotros manifestamos todo el temor que le tenemos al Señor, y es importante que nosotros veamos todo esto para que podamos ver ese contexto cuando la palabra del Señor dice que Job era temeroso del Señor. Entonces vemos que Job era obediente, Job estaba allí para obedecer al Señor en todo lo que el Señor demandaba de él, aunque algunos dicen que Job
obedecía al Señor, pero no completamente, y más adelante vamos a ver el por qué se decía eso. Entonces, seguimos. Vamos a seguir con los versos 4 y 5. Dice así: los hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas. A los 7 hijos y las 3 hermanas se reunían para que comieran y bebieran con ellos. O sea, se reunían, comían y bebían juntos. En el verso 5 dice: y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Así hacía Job siempre. Ahora, hay algunas versiones que dicen que cada uno en su día. Esto significa que cuando dice así, aquí está hablando de sus cumpleaños. Por lo tanto, allí se descarta que eran las fiestas del Señor, y también se descarta que ellos hacían fiesta todos los días, porque por ahí en las consultas que pude hacer, en algunos comentarios decían que ellos hacían fiesta todos los días, pero en ciertas versiones vemos que se manifiesta cuando dice en su día. Entonces, muchos apuntan de que sí, efectivamente eran sus cumpleaños, y cada vez que alguno de ellos cumplía años se invitaban entre sí e iban a festejar a la casa del cumplimentado. Entonces vemos en este verso número 4 que entre los hijos de Job había mucho amor y mucha armonía. Había mucho amor y mucha armonía dentro de esa familia, dentro de los miembros de la familia de Job. Sus hijos se puede manifestar aquí que eran muy unidos. Ahora, en el verso número 5, aquí podemos ver quizás la responsabilidad que tenía Job con su familia para con el Señor, con el Padre Eterno. Él estaba pendiente de lo que hicieran sus hijos, y como él pues desconocía todo lo que ellos podían hacer, porque no podía estar detrás de ellos todo el tiempo, dice que él los llamaba, los mandaba a buscar y los santificaba. Esto es por si algo se podía escapar por allí, y él no quería desagradar a su Adonai, a su Elohim, no quería hacerlo. Y de pronto, para evitar cualquier sorpresa, él los llamaba, los santificaba y ofrecía los holocaustos correspondientes. Esto significa de que Job tenía conocimiento de las leyes del Señor. Entonces, por eso dice al final: porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones, y dice que así hacía siempre. O sea, cada vez que ellos se reunían, hacían banquete, comían y bebían, Job estaba pendiente para mandarlos a buscar y santificar a sus hijos, por si las moscas hicieron algo desagradable delante del Señor. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí todo va bien, todo va de maravilla, pero después de esto, en el relato, se cambia de escenario. Vamos a ver un cambio de escenario en este relato, un cambio en donde estaba sucediendo algo en el mundo espiritual, cosa que Job obviamente no sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces, en el relato se cambia de escenario y vamos a ver lo que estaba ocurriendo en ese momento en el mundo espiritual. Vamos a ver. Dice el verso 6 y el verso 7. Aquí este es uno de
de los versos, quizás bastante polémicos. Algunos piensan una cosa, otros piensan otra. Pero vamos a ver en sí qué se puede decir con respecto a estos dos versos. Dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Esa fue la respuesta de Satanás. Entonces, en el original, la frase hijos de Dios, según consultas, que estuve haciendo muchas consultas, esto se refiere en el original a Benei Elohim, que significa ángeles. Es la misma frase que aparece en Bereshit, o sea, Génesis capítulo 6, del 1 al 2. Quizás a algunos esto les parezca un poco extraño, porque vemos que en Génesis, en ese capítulo o en ese pasaje que estoy mencionando, se dice que estos hijos de Dios, o sea, ángeles, estamos hablando de que esto, cuando dice hijos de Dios, significa ángeles. En Génesis, estos ángeles, que eran ángeles caídos, se llegaron a las hijas de los hombres, que eran hermosas, y no les parece que esto pueda ser. Muchos no les parece que esto pueda ser, por lo que estos ángeles tenían que ser seres espirituales y no carnales. Pero si analizamos un poco la Biblia, podemos ver que en ocasiones seres espirituales se relacionaron con seres carnales, y que en cierto momento esos seres espirituales disfrutaron de las cosas materiales. Como por ejemplo, tengo dos ejemplos muy puntuales en donde esos seres espirituales, o seres con un cuerpo diferente al cuerpo de nosotros, disfrutaron de comida. Entonces aquí los voy a invitar a buscar dos pasajes. El primero es un poquito largo, que es en Génesis capítulo 18, y después vamos a buscar un pasaje en Lucas. Ahora sí, los invito a que podamos buscar nuestras Biblias. Génesis capítulo 18. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Génesis, el capítulo 18. Entonces aquí vemos Génesis capítulo 18. Vamos a leer un poco este pasaje que es muy interesante, y vamos a ver qué sucede aquí. Dice: y el Señor se le apareció en el encinar de Manre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, 3 hombres. Y al verlos, corrió de la puerta a la tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol, y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis. Está hablando de comida, pan, que os alimentéis, y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amasala y haz torta de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno, y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que estaba preparado, y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían.
mientras comí. De allí sucede, pues muchos de nosotros conocemos esta historia, lo que pasó con Sara, que Sara se rió y ahí pues le confirmaron la promesa de lo que iba a suceder con Isaac. Luego, después de ese día, le dijeron que, le dijo el Señor que iba a venir en los mismos tiempos y que ella iba a tener un hijo que se iba a llamar Isaac. Entonces, vemos que eran 3 hombres, ahí según lo que se puede interpretar era el Señor y 2 ángeles. ¿Por qué se dice esto? Porque en el capítulo 19, esos ángeles eran los que estaban encargados de destruir a Sodoma y a Gomorra. Entonces, después de toda la charla que tuvo el Señor con Abraham, estos 2 ángeles, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma al caer la tarde. Entonces vemos que estos 2 ángeles junto con el Señor fueron los que se presentaron ante Abraham y comieron, y eran seres espirituales. Ahora, hay otro pasaje que es Lucas capítulo 24 del 36 al 43. Entonces lo voy a buscar. Lucas 24, 36. Lucas 24, verso 36. Verso 36 a partir de aquí. Dice, mientras ellos relataban estas cosas, ya el Señor había resucitado. Ya había pasado lo que tenía que pasar y ya había resucitado. Después, ya en el capítulo 24 de Lucas, dice, el Señor se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos, mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? El cuerpo del Señor se les había aparecido allí después de haber resucitado, un cuerpo que ellos pudieron tocar, pudieron palpar. Y ese mismo cuerpo, después de haber resucitado, haber sido transformado, dice que pidió de comer. ¿Tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces vemos, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, que esto pues tiene mucha relación con lo que estamos viendo. Quizás para muchos es muy complicado de entender, pero la Biblia muestra este patrón, ángeles comiendo allá con Abraham, el Señor comiendo con Abraham, y acá el Señor, después de haber resucitado, comiendo con los apóstoles. Entonces la palabra del Señor dice que para el Padre Eterno no hay nada imposible, y son cosas que nosotros no podemos encasillar esas cosas en nuestra mente finita, porque el Señor realmente pues termina siendo como quiere. Entonces, como les decía, estos hijos de Dios eran ángeles. Según el original, Benei Elohim significa que eran ángeles. Estaban allí y Satanás se presentó con ellos, se presentó allí en medio de ellos. Entonces, el Señor, vemos que allí le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Es una pregunta de que ¿acaso el Señor no sabía dónde estaba Satanás? Pues claro que sí, pero es muy posible que quería saber
de su propia boca donde estaba. Y Satanás le responde de recorrer la tierra y de andar por ella. Recuerden que la palabra del Señor dice que el león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces él andaba recorriendo la tierra, de andar por ella, buscando para hacer y deshacer. Entonces seguimos. Otro punto que es importante, y es que en el libro de Job es donde por primera vez el nombre de Satanás aparece, ya que en Génesis habla de la serpiente. Significa en hebreo uno que acecha, un adversario en la corte de justicia, el acusador. Entonces, en los versos siguientes, en los versos del 8 al 11, dice así: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto era lo que les decía ahorita, que además del autor decir que Job era temeroso, de poder narrar, poder relatar esto del temor de Job, aquí dentro del mismo relato dice que el mismo Señor tenía ese concepto de Job, que era recto, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era el concepto que el Señor tenía de Job. Entonces respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él? Recuerden que la palabra del Señor nos enseña que el Señor envía a sus ángeles alrededor de nosotros para que nos cuide y nos proteja. Eso estaba pasando con Job. De su casa y de todo lo que tiene por todos lados, o sea, el Señor lo tenía protegido. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones. Has aumentado en la tierra. Han aumentado, todo ha aumentado, sus posesiones, todo ha sido aumentado sobre la tierra. Pero dice a él: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara, dice en esta versión de las Américas. Ahora, el Padre Eterno le manifiesta a Satanás para quitarle todos los bienes a Job. Todos. El Padre ahí le manifiesta al acusador primeramente esa integridad de Job, y todo esto se manifiesta en un reto para él, un reto para Job. Satanás también pues argumenta de que Job está en esta condición porque el Señor pues lo había protegido, era el protegido del Señor, el protegido del Creador, y en esos momentos pues Satanás aprovecha para retar en cierto sentido al Señor a que le quite toda la protección que tiene, a ver si Job se iba a mantener de esa manera intachable, siendo recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás por algún momento pensó de que si todo esto que el Señor le había permitido tener a Job le era quitado, era muy posible que Job maldiciera al Señor y lo desobedeciera y ya no fuera tan intachable y recto y tan temeroso de él. Quizás pensó en algún momento que Job, su corazón estaba aferrado a todas estas cosas materiales, por decirlo así. Entonces, en el verso número 12 dice: entonces el Señor dijo a Satanás, debido a que dijo lo que dijo, entonces he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tus manos sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Entonces el Padre Eterno
en estos momentos, ya que Satanás le dijo, no, quítale todo lo que tiene para que veas cómo te maldice. Entonces el Señor prácticamente le da la autoridad a Satanás para quitarle todos los bienes a Job. Una de las áreas donde somos probados es precisamente en nuestras posesiones, Nosotros amamos lo que tenemos desde el punto de vista material. Y sobre todo si ese algo nos costó mucho trabajo adquirirlo. Es como, por ejemplo, si tú compras un celular de alta gama y a los días de comprado, donde pagaste de contado el dinero, ese celular se te cae en el agua y se te daña. O si te lo roban. Esto es una cuestión que a cualquiera le va a doler. Le va a doler porque nos costó mucho trabajo ganarnos el dinero que adquirimos para comprar ese bien, y que de un momento a otro ese bien adquirido que nos costó mucho dinero desaparezca y que ya no lo tengamos en nuestro poder y que ya no sea nuestro. Yo creo que a cualquiera le puede doler esa circunstancia. Nosotros somos seres humanos que en cierto sentido estamos muy aferrados a lo material, y eso material cuando se nos quita nos duele. Y en este sentido estaba quizás el Señor retando a Satanás a que se le quitara todo, pero que le respetara la vida. Entonces una de las áreas donde nosotros estamos, podemos ser probados es precisamente en eso, en nuestras posesiones. Ahora vamos a ver los versos del 13 al 15. Vamos a ver qué dice. Dice: y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, estaban allí en la casa del hermano mayor, todos juntos. Dice que vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Entonces ya Satanás empezó a hacer su tarea y a ir en contra de todas las posesiones que tenía Job. Entonces dice acá que estaban en la casa del hermano mayor y empezó hurtándole sus bueyes y sus asnas. Mataron a la mayoría de los criados que estaban allí y quedó solo un testigo para contar la mala noticia. ¿Ya? La mala noticia. Entonces, mientras, dice el verso 16-17, ya habían escuchado la primera mala noticia, y dice la palabra que mientras estaba hablando, o sea, no había terminado de decir la noticia, lo que había pasado, cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contarte. Qué curioso de que siempre quedaba uno que venía a contar la situación. Dice el 17: mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Otro que escapa. Entonces, primero fueron quemadas sus ovejas. Segundo. Después fueron quemados sus ovejas y los criados. Solo quedó un testigo. Luego hurtaron sus camellos y mataron a otros criados. Y solo quedó un testigo. Siempre quedaba un testigo para ir a dar la noticia. Sigue diciendo, 18 y 19. Mientras estaba hablando, o sea, no terminaba el uno de dar la noticia cuando ya el otro venía
con la otra noticia. Vino el otro y dijo, tus hijos, ya le quitó los animales, todos los animales se los habían robado y otros los habían destruido, el fuego que cayó del cielo. Entonces ahora tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, todavía ellos estaban en la casa del hermano mayor. Y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contarte. Entonces, vemos que hasta aquí la situación para Job en cada instante iba empeorando. Todo empezó con sus animales, con sus bestias, todo aquello que lo hacía poderoso, que lo hacía rico, que lo hacía el más grande de esa región de Oriente. Todo eso le empezó a ser quitado. Todo eso, todos sus animales. Y termina aquí, aunque termina en cierto sentido, porque aquí no termina la cosa, con sus hijos. Algo que yo sé que es valorado por cualquier padre. Sus hijos hacen parte de las cosas valiosas que todo ser humano pueda tener. Un hijo es algo muy valioso, y aún esto se le fue quitado a Job. Todo esto se le fue quitado a Job. Los 10 hijos que tenía, que estaban comiendo en la casa del hermano mayor, todos murieron. Vino un viento y hizo que todas las 4 esquinas de la casa se cayeran, y esto hizo que todo cayera encima de esos hijos de Job. Entonces, a continuación vamos a ver la reacción de Job con respecto a todo esto, en cuestiones de minutos, porque dice que no había dejado de hablar el uno cuando venía el otro a dar la noticia. Entonces, vamos a ver la actitud de Job con respecto a todo esto que estaba ocurriendo de manera inesperada, algo que él no se esperaba. Entonces dice el verso del 20 al 22, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Yo creo que leyendo este verso 20, esta fue una actitud, a pesar de que se manifiesta aquí el dolor que pudo haber tenido Job en su corazón, se manifiesta algo que llama la atención y que es digno de admirar. Vemos que se rasga su manto, se rasura la cabeza, y todo esto es porque está dolido por todo lo que está pasando. Las cosas valiosas se le habían quitado de un momento, en un instante, aún sus propios hijos. Pero vemos que aún en esta situación dice que se postró en tierra y adoró. Postrándose en tierra, adoró. Y dice el verso 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó al Señor. Entonces vemos que, como les decía, el hecho de rasgar su manto y rasurar su cabeza, ahí está dando la indicación de que Job estaba dolido, pero la parte digna de admirar es su actitud de adoración. A pesar de su dolor, Job reconoce que todo le pertenece al Señor y nada es nuestro, aún ni siquiera sus propios hijos. Yo creo que las personas que infortunadamente hemos tenido la oportunidad
de perder seres queridos, de que ya no estén con nosotros, de haber fallecido, sabemos lo que significa el perderlos. El ver el fallecimiento de un ser querido, pues en el momento no es fácil. De uno solo. Ahora imagínense a Job, que se le murieron los 10 hijos en un solo momento, en un solo instante. Tuvo que haber sido algo bastante fuerte para él, emocionalmente hablando. Pero por encima de todo esto también vemos a un Dios, a un Adonai, a un Elohim todopoderoso, que conocía el corazón de Job y sabía que ese corazón de Job estaba aferrado a él, y que todas esas posesiones, sí, él se las había entregado a Job, pero Job sabía que todo eso le había venido a su vida porque el mismo Señor se los había entregado, porque él tenía claro que desnudo había salido del vientre de su madre y desnudo iba a volver. Entonces eso era algo que Job tenía completamente claro. Era un ser humano que tenía un corazón humilde, sencillo, y sobre todo un corazón de amor y entrega para con el Señor. Porque, mis amados hermanos, esto que le pasó a Job aquí, hasta aquí, porque le van a pasar muchas cosas más, le van a pasar muchas cosas más, es algo que no es sencillo, y que cualquier ser humano no soportaría todo esto. No soportaría todo esto, y sobre todo que esto fue así de un momento a otro, sin ninguna explicación desde el punto de vista humano, humanamente hablando. Para él no había ninguna explicación, pero en su corazón Job confiaba en el Señor, y eso era algo que le ayudaba mucho para poder él sobrellevar ese dolor que estaba allí en su corazón en esos momentos. Es evidente que en la palabra del Señor, en muchos aspectos y en todas estas historias, nos dan a entender a nosotros como hijos del Señor que estando con el Señor, que aferrándonos al Señor, nos es más fácil sobrellevar las diferentes dificultades que nos puede presentar este mundo. Estando con el Señor, la carga es más ligera. Quizás no significa de que no vamos a sentir dolor, sí vamos a sentir dolor por las diferentes circunstancias que nos puedan pasar, pero va a ser más llevadero cuando estamos con el Señor, porque esa confianza en el Señor, dice su palabra, que trae a nosotros ese shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor trae esa tranquilidad, porque nos llega a entender que todo lo que está en este mundo es pasajero. Todo esto en algún momento ya no existirá. Bienes, todas las cosas materiales en algún momento ya no van a existir. Entonces vemos a un hombre muy aferrado al Señor, muy aferrado a sus mandamientos, a sus instrucciones, y que en medio del dolor y en medio de la angustia, la decisión que toma es buscar al Señor y reconocer que todo es de Él, que todo es de Él. Entonces esto es, mis amados hermanos, esto es digno de admirar de parte de Job y todo lo que podemos ver hasta aquí. Entonces, mis amados hermanos, como en el libro de Esther, no quiero dar conclusiones, no me quiero adelantar,
vamos a ir estudiando capítulo por capítulo. Y al final, cuando ya culminemos, vamos a hacer una sola parte de todas las conclusiones que podemos sacar de este libro, para así poder ir aprovechando parte por parte. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche le doy gracias al Señor por esta introducción y por este primer capítulo que el Señor nos permite estudiar, y le doy gloria al Señor porque es el primer capítulo y ya el Señor nos permite reflexionar en muchas cosas de esta vida. Entonces, mis amados hermanos, este fue la introducción y el capítulo número 1 del libro de Job. Entonces, mis amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este espacio, por este momento. Vamos a buscar su presencia y agradecerle por todo lo que pudimos analizar y lo que pudimos aprender en esta noche. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te damos gracias por este momento, gracias por este espacio. En tus manos, Señor, encomendamos nuestra mente y nuestro corazón. Permite, Padre, que todo lo que pudimos reflexionar en esta noche pueda ayudarnos, Señor, a poder seguir siendo edificados, que podamos, Padre eterno, seguir humillándonos delante de tu presencia y reconocer que sin ti no somos nada, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos confrontas, tú nos edificas, pero también al mismo tiempo nos consuelas, Señor. Bendito eres, te exaltamos, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche pues están cordialmente despedidos. Nos estamos viendo por acá en el próximo Shabbat con todas las enseñanzas de los 613 mandamientos que nos está direccionando nuestro pastor, y nuevamente el domingo con el estudio del libro de Mateo con nuestro hermano Jacob. Entonces nos estamos viendo pronto, se les quiere mucho, se les extraña mucho, muchas bendiciones para todos. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Señor, me arrepiento. Señor, y me arrepiento. Señor. Sí, Señor Jesús.